Vamos a hablar sobre un tema que está captando mucho la atención en el ámbito internacional. Se trata de la situación económica de Alemania. Lo que estamos presenciando es un panorama preocupante que no se puede pasar por alto. Bloomberg publicó un informe donde describe cómo la economía alemana está atravesando un declive significativo, acercándose peligrosamente a un punto en el que podría resultar difícil revertir la situación. La crisis económica de Alemania. El contexto político también es tenso, ya que se avecinan elecciones anticipadas en febrero de 2025 tras el colapso de la llamada coalición semáforo. Este deterioro económico no solo afecta a los hogares, que ahora tienen menos ingresos disponibles, sino también a las empresas, que han perdido confianza en el futuro. Es un secreto a voces que Europa enfrenta también una fragmentación gradual, con países como Francia, Reino Unido y Alemania luchando contra una combinación de altos precios energéticos y caída en las exportaciones. Factores clave detrás del declive. Alemania, que durante décadas fue el motor industrial de Europa, ahora enfrenta un proceso de desindustrialización. Por ejemplo, se proyecta que la industria automotriz podría perder hasta un 40% de su valor agregado en los próximos años, ya que muchas empresas están trasladando sus operaciones a otros países. El informe de Bloomberg identifica 4 factores clave detrás de esta caída: los altos costos energéticos, la disminución de la demanda global, la debilidad en el consumo interno y los problemas en las cadenas de suministro. Estas condiciones han generado un impacto profundo y evidente. A pesar de los esfuerzos por implementar políticas dirigidas a debilitar economías rivales, como la de Rusia, el resultado ha sido contraproducente, afectando negativamente al bloque europeo. Impacto en Europa y el mundo. Según las proyecciones publicadas por la Comisión Europea, la actividad económica en Alemania podría contraerse un 0,1% al cierre de este año. Este estancamiento está frenando el consumo, la inversión y el comercio. La demanda global de bienes industriales europeos también se ha reducido, en parte debido a los altos precios energéticos, mientras que países como China han mantenido una fuerte participación en el mercado industrial. Por si fuera poco, los datos sobre el mercado laboral también son preocupantes. El número de vacantes ha disminuido un 23% en el último año, una caída drástica que refleja la gravedad de la situación. Aunque algunos informes optimistas sugieren una posible recuperación en 2025, la realidad geopolítica actual hace que ese escenario parezca poco probable sin un cambio significativo. Proyecciones y análisis futuros. Curiosamente, en medio de esta crisis, el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, realizó recientemente un acto simbólico al otorgar el máximo galardón estatal a Joe Biden. Este gesto ha generado diversos comentarios sobre sus implicaciones en el contexto actual. Espero que esta actualización les haya resultado informativa. ¿Cuáles son sus predicciones para Alemania y el resto de Europa en los próximos años? Los leo en los comentarios. Como siempre, no olviden dar like, suscribirse y compartir este video. Que tengan un excelente día.